Mi gran placer sensual ha derivado siempre, aún hoy persiste esa jerarquía, de la felicidad de los ojos. Ni el orden melódico más exquisito, ni el aroma más raro, ni el contacto de la piel humana más dorada y suave, ni el vino, ni el beso, pueden procurarme el goce que los ojos me brindan. Es el juego filosófico, con cuanto implica de estímulo trascendente, suple para mí lo que los ojos me regalan, ni siquiera el juego poético que tanto amo. Los ojos son para mí las compuertas por las cuales penetra en mi interior el río rumoroso y tornasolado del mundo. Desde que llegué a Florencia, mis ojos se deleitaron como si hasta entonces no hubieran captado su posibilidad de regocijo. Avancé por las calles hacia el Cortile, saboreando, era como si las experiencias visuales más embriagadoras que en Roma y en Bomarzo había acumulado nada significaran en su nimiedad ante ese henchido júbilo, y la fruición que procedía del concierto, de los colores y de las contexturas, enlazándome como si lo rigiera un director eximio, estatuas musicales y en la visión de las figuras que flanqueaban a Hipólito de Médicis. Lo singular, y eso muestra con qué rapidez opera el destino, composición que voy describiendo, mis ojos fieles, alertas, extremaron su perspicacia sensible hasta señalarme como algo aparte. Además, claro, ese sistema planetario, a dos efigies que, con ser tan numerosa la compañía y tan imponente el grupo de los 8 personajes fundamentales, descollaron un instante en las complejas resonancias de la forma, como si de repente, en un brevísimo silencio de los instrumentos afinados, dos notas altas y solas, una de flauta, quizás, otra de címbalos, cantaran no en mis oídos, sino en mis ojos, con su apartada y poderosa vibración, y esas notas he nombrado ya, Adriana de la Rosa, menina o doncella de honor de la pequeña Catalina de Medici, cuyo largo cuello, ojos violetas y cabellera de un rubio veneciano me impresionaron enseguida, como el donaire de sus movimientos y la recatada galanura con que llevaba su vestido de seda celeste de falda redonda, con una escarcela pendiente del cinturón de oro y que se agitaba como un pájaro en las penumbras del cortile, y de un hombre inmóvil, uno de los muchos servidores orientales de Hipólito de Medici, que en mi valoración del cuadro se opuso esencialmente un segundo no sólo a Adriana, sino al resto de los dinámicos participantes de la inminente cacería por su calma firme, estatuaria, y que, apoyado en una alabarda, erguido en el turbante azul, con plumas rosas sobre la cara de ídolo negra y fina, desnudo el negro torso sobre la pompa de los pantalones acampanados de damasco turquesa, transmitía una sensación de equilibrio invulnerable, tan robusto, pese a la descarnada enjutez de su silueta, que parecía no un ser humano, sino una decoración más, puesta bajo la logia a un costado del vasto vestíbulo por los artistas de la casa. Escuché fugitivamente en el vocerío esas dos notas distintas, y de inmediato la niña y el esclavo se borraron en el tumulto, porque los caballos avanzaban ya, con escándalo de arneses y de gritos de mando, y la composición se deshacía y dispersaba ante la sorpresa de mis ojos. Hipólito, desde lo alto de la silla de montar, fue el primero que me distinguió, con mis 3 acompañantes, en el portal del palacio. Mi arribo le había sido anunciado por mi abuelo en carta lacónica, así que enseguida bajó del caballo y, apartando moros y turcos, acudió a darme la bienvenida, iluminada la cara por una expresión tan perfectamente cortés que mi miedo, si no cedió del todo, aflojó los nudos que lo agarrotaban. Fue aquel, de cualquier manera, el momento más duro para mí, el que más temía, el del encuentro próximos. Ignoro si Franchio Orsini en su carta se habrá referido a mi singularidad. Supongo que no. A los Orsini les repugnaba mencionarla ante extraños. Tal vez Hipólito estuviera al tanto de ella, pues presumo que el caso del hijo del duque de Bomarzo sería conocido en las cortes italianas y especialmente en Florencia, fragua de habladurías. Sea ello lo que fuere, Hipólito no toleró que me inclinara como había proyectado ante su Alteza Serenísima, ni permitió que lo llamara por ese título, que
abrazó y palmeó mis hombros, cuidando que sus manos no rozaran mi espalda humillante. Se dirigió a mí con el apodo ancestral que mi abuela me daba, Bichino, y al oírlo resonar tan lejos de su querida y añorada presencia se me apretó el corazón. Agasajado por Hipólito, que me parecía el más despejado, cordial y esbelto de los hombres, yo transpiraba de angustia. Los demás acudieron a la saga, aglomerando su curiosidad. Clarís, Catalina y Adriana me besaron en la boca, de acuerdo con la costumbre de la época que imponía que las damas besaran la mano del caballero y si éste era noble le besaran la mejilla, pero que si derivaba de una prosapia ilustre juntaran sus labios con los suyos. Y cuando los míos se posaron levemente en los de Adriana Dalarosa y tuve tan cerca su frente redonda, sus cejas que se abrían como negras plumas y sus ojos violetas en los que se insinuaban unas microscópicas estrías de oro, semejante a las que pintaban los guijarros de Benvenuto Cellini, temblé, pobre de mí, como pronto ha de fallecer. Fue entonces cuando advertí el topacio de su sortija, la piedra destinada a protegerla contra las trampas del amor, y presentí confusamente que tendría que sufrir por su culpa. Aun así, todo se desarrolló mucho mejor de lo que yo esperaba. Solo Alejandro de Médicis, el negroide, el Otelo de la compañía, al estrecharme en sus brazos, paseó por mi espalda sus dedos crueles, sin formular comentario alguno, y me dedicó una sonrisa tan burlona que me azoró que los esclavos la notaran. Y en efecto, algún movimiento de asombro y algunas muecas de picardía se produjeron y entre los palafreneros creció un murmullo y una mujer en la altana donde tendían la ropa rompió a reír, pero Hipólito giró sobre los talones y azotándose las botas con la fusta impuso silencio con un grito. Besé el anillo del cardenal Pacerini en el cual fusilaba como en la diestra papal un zafiro indicando que los príncipes de la iglesia participan de la omnipotencia pontificia, e Hipólito, a cuyos ojos, como a los míos, nada se escapaba, me rogó que le mostrara la medalla de mi birrete, era la que me había regalado Benvenuto por intermedio del pequeño Paolino y que ostentaba las figuras de nuestro escudo, y no bien le respondí tartamudeando de qué cincel procedía, me la elogió y la estuvo analizando durante buen espacio. La medalla de Benvenuto Cellini fue mi artístico pasaporte. Todavía hoy, a siglos de distancia, se la agradezco. Y a Giorgio Vasari le interesaba mucho más que el desplazamiento de mi columna. Avancé por el cortile señorial, sintiendo que docenas de ojos me picoteaban la espalda. Silvio Pacerini, cardenal de Cortona, huesudo, mundano, ronco por el resfrío, en la mano un pañuelo timbrado con sus armas, me iba hablando de la amistad que lo unía a mi abuelo Franciotto y me recordaba que ambos habían recibido el capelo juntos en 1517, cuando la prodigalidad de León X creó 31 cardenales, pero yo lo escuchaba apenas. La sangre me zumbaba en los oídos y las lujosas palabras sueltas sobrenadaban en su rumor. Me desvié con él y con las niñas pausadamente hacia la escalinata que conducía a las habitaciones superiores, y a mitad de camino nos volvimos para presenciar la partida de los cazadores que, las armas en alto y vibrantes los cuernos, nos en el aire la señal de la cruz y detrás de su dibujo que suspendió en el aire una cuadrada reja invisible, observé el garbo con que los jinetes saltaban a las monturas y confundido en el tumulto de lebreles y pajes a la vera de los negros que llevaban, sujetos con traillas de plata, varios de esos guepardos asiáticos, amarillentos, de larga cola y patas ágiles, que revolvían las cabezas gatunas y que, según se dice, son los animales más veloces efímera, relampagueante, la silueta del esclavo de plumas rosadas que, al pasar bajo nuestra atalaya, dobló la orgullosa cabeza de rey mago. Sentí en ese instante que otro codo tropezaba suavemente con el mío, era el de Adriana Dalarosa, y en el contacto solo podía ser casual, pues estaba muy ocupada, como Catalina de Medici, en agitar un pañuelo. Me invadió una felicidad misteriosa, imprevista, como si bebiera un sorbo de vino griego de mi padre. Busqué los ojos de Messer Pandolfo, de Ignacio de Zúñiga, para comunicársela con un parpadeo, pero no los hallé, y guiado por el cardenal de Cortona, seguí subiendo la escalinata, esforzándome por infundir a mis 13 años y a mi maltrecha arquitectura la arrogancia propia de un Orsini, de un miembro de esa familia tan vieja, tan noble y tan célebre, que sus descendientes, aun los entorpecidos por afligidas jorobas, usufructuaban, como es justo, el acatamiento de los comerciantes bien educados. Mi primera noche florentina tuve un raro sueño.
Soñé que iba por el jardín de Bomarzo, con mi abuela y el cardenal Pacerini. En el jardín asomaba el David de Miguel Ángel, más empinado que los cipreses. Yo me desprendía de las manos de la señora y del cardenal y llegaba hasta el pie de la estatua, que se elevaba y se elevaba hasta que su cabeza se hundía en las nubes, como cuentan que sucedió con la torre de Babel. Me hallaba entre las piernas abiertas del coloso, como debajo de la bóveda de un arco de triunfo, y aguardaba, sin saber qué, algo que debía producirse. Entonces, ordenados como los danzarines de un ballet, Hipólito de Medici, Adriana de la Rosa y el negro cazador surgieron entre las piernas de mármol. Hipólito se colocó en el centro del arco y los otros dos se adelantaron hacia mí al son de unas violas escondidas por la alternativamente, mientras su Alteza Serenísima nos contemplaba, grave, aferrados los guantes tachonados de piedras preciosas a la cadena de oro que pendía de su cuello, y en esa cadena fulguraba la medalla de Benvenuto Cellini, fulguraba tanto que terminó cegándome y dejándome solo y trémulo en la oscuridad que encendían allá y aquí, como las estrellas de un firmamento, las piedras de los guantes y las figuras de la medalla, la osa y la flor. Antes de dormirme, esa tarde misma, tuve la primera impresión de las divisiones que separaban a los Medici. Algo había oído, en Bomarzo, acerca de las discordias que agriaban entre sí a los florentinos. Los Palecci, por un lado, adictos a la familia gobernante, derivaban su nombre de las famosas Pale, las píldoras del escudo mediceo que, ni siquiera con las flores de lis de Francia que incorporaron por gracia de Luis XI, lograron ennoblecerse cabalmente. Por el otro, los Piagnoni, los llorones, como los apodaban por burla sus enemigos, eran los émulos de los fanáticos que aparecieron como adictos de Savonarola y de su tiranía monjil. Pero esos constituían los bandos callejeros, los de los motines, los de los atentados, los que brotaban vociferando en las horas de revolución el palacio de la Vía Larga y en el seno de la familia las pasiones opuestas encrespaban a quienes hubieran debido aliarse para defenderse. El palacio hervía de intrigas, los bastardos se oponían a los legítimos y ni siquiera esas facciones presentaban contornos muy claros, porque los bastardos no se llevaban bien. Hipólito entendía que él era el jefe del Estado, el capo de la ciudad, ungido por el Papa Clemente, mientras que Alejandro roía el freno, aguardando su ocasión, sin dudas usado por el mismo Clemente VII, su presunto padre, y se encabritaba cada vez que llamaban a su primo Alteza. Lo cierto es que quien en realidad gobernaba, sofocando de impuestos a los florentinos, era el cardenal Pacerini, y que los dos muchachos precoces, uno de 15, el otro de 13, jugaban a la política y a la autoridad a fuerza de caballos y de trajes, y de los legítimos, Clarice Strozzi simbolizaba la nítida tradición del magnífico y del padre de la patria, y se empeñaba por adoctrinar desde la infancia a Lorenzino, su pariente distante, para que el poder volviera a la rama genuina, sin mácula de adulteración, al grosero Alejandro, pero en cambio adoraba a Hipólito, el encantador. Pasó un tiempo antes de que yo captara detalladamente esos matices, mas la tarde de mi llegada, como he dicho, ya me bastó una breve conversación con Clarice para valorar el vigor de su temple y comprender qué energías inesperadas encerraba su voluntad. Me llamó aparte cuando me encontró vagando por los salones y como si pretendiera distraerme se puso a hablar de ese palacio, de lo que era y de lo que había sido. Mi sensibilidad agradecía desmesuradamente cualquier testimonio. Nada podía darme más placer que eso, que me hablaran así, cordialmente, sencillamente, como si la barrera de mi tantos príncipes niños de la casa de Orsini a quienes era justo halagar y divertir. Y el placer creció en aquella oportunidad porque provenía de una mujer hermosa y seria, albergaba. Iba yo maravillado de un objeto a otro, y Clarice me explicó que las cosas que veía carecían de importancia comparadas con los tesoros que su abuelo, Lorenzo, había reunido allí y que desaparecieron en el saqueo de 1494.